están amigos? Bienvenidos a esta nueva edición de Agrifuturo, la agricultura de hoy para el mundo del mañana. Hoy me acompaña en la conducción Eduardo Salgado, socio de Ager Consultor. Eduardo, gusto saludarte, gusto verte nuevamente. ¿Cómo estás? Igual que no, mucho gusto de estar contigo en esta oportunidad. Bien, bien. Así que, ¿y tú qué tal? Bien, también cuidándonos de los cambios climáticos que a esta altura, además de nuestra edad, hay que cuidarse un poquito más. Pero bien, fíjate, sin problema. Oye, hoy día tenemos un invitado que tiene muchas cosas que decir. Yo lo estoy convocando para un tema en particular que me interesa conversar con Vicente Valdivieso. Vicente, gusto saludarte. Qué bueno que te puedas tomar un tiempito para conversar con nuestros seguidores y con nosotros. ¿Cómo estás? Bien, especialmente feliz porque, como yo le he dicho a muchos, eh, hace unos 2 o 3 años nos habían pronosticado que íbamos irreversiblemente a una situación muy difícil con respecto a la sequía. Sí, Y eh, eso, gracias a Dios, hemos tenido 2 años que nos han eh, aportaba una cantidad de agua que era insospechada. eh, y eso nos tiene muy contentos porque si tenemos esta agua, tenemos mucho más acumulación de nieve. El otro día estuvimos hablando con Fernando claro. Santibáñez, lo mismo, eh, del ancho que tiene hoy día la capa de nieve en la cordillera y la profundidad mucho mayor que en los últimos años. Eh, Sí, Esto es una bendición para todos. Vamos a recargar a los acuíferos. Ya se ha notado eso. Hay algunas mediciones que muestran que los acuíferos subieron bastante. En parte por esto y en parte porque tampoco hubo explotación, especialmente en la Concagua de los acuíferos por parte de la Dirección de Obras Hidráulicas, claro. que usó pozos para suplementar situaciones que estaban siendo muy difíciles. Así que estamos muy contentos. Ha llovido, ha sido súper intenso. eh, hay- Como siempre pasan cosas, pero yo creo que Sí. el beneficio es muy superior a las dificultades que tenemos. Oye, Vicente, ¿por qué no nos cuentas en un par de minutos en qué estás profesionalmente hoy día? Bueno, hoy día yo estoy en la administración de un fondo que tiene 4 especies. Tiene palto de mesa, cítrico, doble murcot y nogales. Así que estamos con los 4 cultivos principales de la quinta región interior. Se podría decir que está apareciendo un poquito más de lo que estábamos acostumbrados a algunos huertos de cerezos que han ido creciendo, Sí, y los duraznos conserveros. Así que estoy en eso y estoy trabajando en 9 mesas con Pronto Export, que es una exportadora muy antigua de acá, de la familia Yoya, y Aval, que es una agrícola que está asociada, y ABC también. Así que estoy en esas dos cosas, aparte de las cuestiones gremiales. Estoy en la Asociación de Agricultores. Ahí recibimos con mucho gusto esta aprobación del System Approach para la UEMESA que tenemos que implementar. Estamos haciendo un trabajo ahí con todas las exportadoras y con Biosea en particular, un grupo de entomólogos que ustedes conocen, en un proyecto de Fondo de Innovación Agraria. ¿Qué más en la escuela? Ustedes saben que sigo en la Escuela de Agronomía todavía, apoyando la escuela, haciendo docencia en ya. viticultura en particular con un grupo de otros agrónomos. ¿Y qué más? Bueno, otras actividades ad honorem que tengo hace muchísimos años, ¿ah? Y que las sigo manteniendo, así que tengo Claro. con qué ocuparme. ¿Y te Sí, queda tiempo por para eso dormir? poco. Sí, entre las 2 y las 6, ¿ah? Y por ahí, sí. Oye, bueno, Tengo mi señora, que ustedes la conocen harto, que tiene una paciencia enorme. Acabo de llegar acá a la casa a las 7:20 y le dije, oye, tengo que conversar con el Keno y con Eduardo. Ya, no se preocupe, más les saludo. ¿Ah? Así que ya. eso es bien Tenemos, extraordinario tenemos, también. tenemos la ¿Ah? venia de su señora, entonces, que también, porque después de terminar esta grabación, seguro que tienes que ir a hacer alguna labor también de casa. Bueno, por eso queremos agradecerte, Vicente, por el tiempo, porque sabemos de toda la actividad en que estás, indudablemente, pero tienes tantos años también de trabajo en todas estas cosas que tienes mucho que comentar. Pero a Vicente lo invitamos para hablar de un cultivo en particular, que es el cultivo del palto.
Así que vamos a ir a una breve pausa y luego regresamos y comenzamos ya a conversar con Vicente. Vamos y volvemos. Los consumidores requieren cada vez más alimentos fáciles de preparar, sanos, nutritivos, naturales y sin aditivos. La agroindustria debe producirlos de manera sustentable. Ager Consultores está preparado para realizar estudios que permitan lograr alimentos de estas características. Bien amigos, estamos conversando con Vicente Valdivieso, con Eduardo Salgado. Vicente, uno de los temas que nos convoca hoy día, porque tú tienes experiencia no solamente en la parte de la universidad, en la docencia, sino que también como productor, en la zona en que estás ahí, en el agrícola, en el tema de la producción de palta, ¿ya? La producción de palta, ¿no es cierto?, que ha sido de repente tan cuestionada, tan mirada por distintos sectores y se ha inventado incluso muchas cosas que no corresponden. Y hace rato que yo tenía ganas de invitar a alguien que pudiéramos conversar un poco, desmitificar ciertas cosas que se, que se comentan, ¿ya? Y que es bueno que la gente lo sepa, no solamente la gente que está en agricultura, sino la gente que también nos sigue y que no está en agricultura. Vamos contándole un poco de qué estamos hablando cuando estamos hablando de los paltos. Eh, Mira, se ha criticado, si me permites una pequeña interrupción para agregarte una cosa, que no. Muchas veces para los políticos que hablan de cosas que no saben y que no sí, entienden, ya, de repente dicen cosas muy tontas. sí. Pero ¿está quedando grabado tú? Sí, está quedando grabado. Y me Está da lo quedando mismo. grabado. Bueno, sí, evidentemente que hay mucha gente, sí, dentro de la agricultura, incluso de repente hay gente que entiende más las cosas, las conoce a media. Pero Vicente, este tema, ¿no es cierto?, de la producción de palto, ¿por qué seguimos produciendo palto y por qué son tan importantes y qué tiene que ver con la sustentabilidad o los riesgos que hay de sustentabilidad con este cultivo? A ver, primero, el cultivo partió principalmente de la zona donde nosotros nos educamos, Quillota y sus alrededores. De hecho, Propal tiene su nombre porque es una agrupación de productores de palta, Claro, Propal. ¿Ah? claro, Así de simple nomás. Y, y que por mucho tiempo fue una empresa pequeña, más bien del grupo de productores, era casi como una cooperativa, una cosa similar, ¿no es cierto? Eh, y que proveía principalmente a Santiago y a algunas ciudades cercanas. eh, y cuando empezó el cultivo del palto de forma más extendida, expandida, se empezó a encontrar que había mejores condiciones, como siempre ha pasado en la agricultura, los agricultores buscan las mejores condiciones ambientales de clima y de suelos para hacer sus cultivos. Yo le comentaba por ahí a alguien que los incas no por nada hicieron terrazas. O sea, porque aquí se complicaron la vida haciendo terrazas si podían hacer cultivos abajo en el suelo plano. ¿Ah? claro, ¿Te fijas? Entonces, hay soluciones que se han ido buscando y una de las cosas que aprendimos es que en los cerros, en las laderas, teníamos mejores condiciones climáticas, especialmente las temperaturas mínimas, que son las que más afectan a una planta que no es una planta de hoja caduca, es una planta persistente y que tiene condiciones más bien subtropicales que de áreas mediterráneas. Entonces, se empezó a hacer este cultivo. Hubo muchas dudas inicialmente de cómo establecer los huertos, hubo una discusión importante respecto a si se hacían terrazas, de hecho hubo agricultores que hicieron terrazas, o se hacían estas camellones en el sentido de la pendiente, que fueron muy objetados, eh, y también había poca información respecto a qué iba a pasar en el tiempo con los huertos. En algún minuto alguien pensó, bueno, los van a dejar de regar y esta cuestión se va a transformar en un desierto. eh, Todas esas cosas sí, no han ido ocurriendo, se han ido, hemos ido aprendiendo que no son así. El cultivo hoy día es un cultivo con mucha tecnología, porque nosotros estamos forzosamente obligados a cuidar el agua que usamos, porque el agua
más que el agua en sí misma, la energía que tenemos que usar para regarlo es mucho más que la energía que usa esto. Para nosotros el costo por hectárea de colocar el agua arriba es muchísimo más alto, yo creo que 10 veces y probablemente más de 10 veces. ¿Ah? Entonces, eso está asociado inmediatamente a tecnología y a buscar formas de aprovechar el recurso de forma eficiente, tanto desde el punto de vista de la cantidad como también cómo se aplica y evitar, por supuesto, el escurrimiento. Muchas veces en riego, una gran parte de lo que se aplica no está en el cultivo, termina siendo drenado, se va a cualquier parte. ¿Te fijas? En este caso no es así. De hecho, hemos mejorado significativamente. Yo creo que en la mayoría de los lugares los huertos están, con respecto a lo que hacíamos inicialmente, regando un 30%, usando un 30% menos del agua, eh, y hay mucha tecnología detrás. Eso es lo primero. Lo segundo, respecto al uso del suelo, los árboles los hemos logrado mantener en el tiempo. eh, Hemos incorporado materia orgánica en forma más o menos importante en lugares que no estaban, esa cantidad de materia orgánica. Y cuando los huertos se han envejecido, hemos estado replantando en los mismos lugares, de modo que estamos usando nuevamente el suelo desde el punto de vista agrícola. eh, en el camino hemos mejorado la cantidad de materia orgánica y también estamos haciendo a través del riego tecnificado aplicaciones de materia orgánica. Hoy día tenemos varias materias orgánicas están disponibles, que están siendo incorporadas para mejorar la cantidad de carbono y de materia orgánica en los cerros. Entonces, eh, yo creo que hay mucha tecnología detrás, hay mucho más aporte, al equilibrio del ambiente en donde estamos. Y por otro lado, como yo le comenté que no también hace unos días y hace unas horas, es un cultivo bastante inocuo en el sentido de los pesticidas. Nosotros prácticamente no usamos pesticidas en Chile para los paltos, solamente en forma muy focalizada. Hay mucho trabajo de manejo integrado de plagas. Eh, Nosotros somos principales clientes de gente que está criando insectos benéficos, que son enemigos naturales, eh, y hemos, por ejemplo, logrado bajar significativamente. Hay un ejemplo en particular, el control del chips del palto, en donde estamos liderando crisopas y hemos aprendido también a hacer aplicaciones localizadas con drones. O sea, es una cuestión muy específica que tiene mucho seguimiento, monitoreo permanente, de modo que eh, buscamos equilibrar la condición del huerto y en la práctica no aplicamos pesticidas, salvo muy raras veces a lugares muy localizados. Y a Oye, propósito del uso de fertilizantes, también, como nosotros tenemos necesariamente que controlar nuestros riegos por las razones que expliqué antes. Nos- Estamos muy preocupados y con los sensores que tenemos estamos midiendo hasta dónde llegamos en profundidad con el agua, de modo de que no escurra o no tengamos pérdidas por lixiviación, y también ayudan en el sentido de que somos un cultivo que la probabilidad de lixiviación o escurrimiento de nitrógeno o nitratos que son peligrosos es menor que en otros, ¿te fijas? claro. Entonces, hay mucha tecnología detrás en esto, que está eh, condicionando la forma en que trabajamos y que hace que seamos bien amistosos con el lugar donde estamos. ¿Eh? Oye, mencionaste algunos aspectos que quería relacionarlos con justamente las críticas e ir borrando esas críticas como tales porque no tienen sentido. Una de las críticas que se decía, ¿no es cierto?, el alto consumo de agua. Y resulta que, como tú lo señalas, ¿no es cierto?, el gasto energético para subir el agua habría que ser bastante mal negociante como para estar botando el agua más de la cuenta. O sea, se riega con lo justo y muy bien aprovechada y gastando bastante menos agua que otros cultivos, ¿ya? Que se riegan a veces por tendido y que el agua. Segundo punto, el agua, ¿no es cierto?, prácticamente no se va a las napas subterráneas, o sea, se queda donde
donde la quieren poner. Porque otra de las críticas que yo he escuchado es que, no, mira, que contaminan, que las napas, que los pesticidas que se dan a las napas contaminan. Pesticidas prácticamente cero, como tú lo señalas. Se conoce mucho de manejo integrado de enemigos naturales, se trabaja muy bien en eso, no requieren mayor uso de pesticidas. Hay un punto también que es parte de la conversación y que la gente pregunta o necesita saber. La vegetación del entorno, eh, los animales, ¿ya? La fauna que convive en los huertos. Yo he visto que hoy día las abejas, no solamente las abejas, sino las abejas nativas, son mucho más frecuentes y más abundantes que antes ahí, entre otros Sí, ejemplos. bueno, primero que todo, si tú no tienes condiciones agresivas para ellas, eh, entonces van a estar conviviendo con los vegetales de manera mucho más equilibrada, tanto las nativas como las que traen los apicultores. Ahora, lo otro que estamos haciendo nosotros, en particular donde yo trabajo, y yo entiendo que en otros lugares también, hemos estado hablando mucho con los apicultores de cuáles son las plantas de la flora nativa que son más melíferas o que les gustan a las abejas. El tebo, por ejemplo, es muy atractivo para las abejas. Entonces, donde nosotros tenemos lugares que tenemos como islas entre medio de los huertos o lugares derechamente que no hemos cultivado o quebradas, estamos regando con riego tecnificado los tebos para mantener esos árboles que son muy eh, buenos para las abejas. Claro, Ahora, también en varios lugares hemos estado estableciendo eh, jardines de flores o nativas que estamos trayendo de los cerros o también exóticas que tienen atractivo para las abejas y es muy común que en todos los huertos que tenemos estemos plantando eh, especies nativas, por ejemplo el quillay, en manera muy abundante. O sea, nosotros tenemos con toda seguridad muchas más árboles que los que había cuando llegamos a ese lugar, realmente. especialmente en los bordes de las quebradas, en todos esos lugares donde tenemos algún riesgo de que el cerro tenga algún problema. Y estamos Ya, haciendo corredores biológicos también. Entonces, yo creo que hay mucho que estamos haciendo para el beneficio de la fauna de los insectos y también la fauna de aves. Es sí, común en los huertos nuestros ver lechuzas, ver águilas, claro, hay zorros, y bueno, hay algunos animales que han prosperado harto en los huertos, que para nosotros son un poco un dolor de cabeza, que son los conejos y los ratones, ¿ya? claro. Que Oye, son Vicente, alimentos, espérame un segundo, que son alimentos para los aves, grandes rapaces, y no, claro, ese alimento no está contaminado porque nosotros no aplicamos pesticidas. correcto. Oye, Vicente, mira, nos pilla el tiempo. Vamos a ir a una pausa y continuamos en esta interesante conversación viendo, ¿no es cierto?, varios beneficios, pero tengo varias preguntas más que quiero comentar contigo. Vamos y ¿Ya? volvemos. Soy Gabriela Verdugo, socia de GET Consultores. En este momento les quiero presentar un proyecto que realizamos en Longotomo en cultivo de claveles en el sector del Trapiche, donde permite producir claveles independiente del suelo y con un 30% de ahorro del agua que usa el cultivo en suelo. Bien, estamos llegando al último bloque de conversación y antes de darle la palabra a Eduardo, que quería hacer una consulta, yo miraba esta industria del palto como una industria que incluso, en términos de sustentabilidad, puede ser incluso un ejemplo para muchos otros cultivos de los que hacemos en Chile. En mi opinión, no necesito que me digan que sí o que no, es lo que yo siento o pienso. Eduardo, tú querías mencionar algo también. Sí, mira, yo quería una cosa bien específica. Hemos hablado en términos más o menos generales y me parece muy bien. Pero Vicente mencionó hace un rato atrás, mencionó varias veces que se habían aplicado grandes cantidades de materia orgánica, ¿ya? Y a mí me gustaría, si es posible, que nos explicaras por qué, para qué, cuál es la importancia de en esos cerros.
ya aplicar Bueno, grandes cantidades de materia orgánica. Incluso dijiste que con el riego tecnificado se sigue aplicando. sí, bueno, la mayoría de la que hemos aplicado es vía riego tecnificado, porque por las pendientes y todo es complejo hacerlo de otra forma. Primero que todo, un lugar con pendiente es algo que ha sido por muchísimos miles de millones de años erosionado y generalmente tiende a tener una flora nativa más escasa, que no aporta tanto. Tú la flora nativa, a salvo que te vayas al sur, donde hay otras condiciones, ¿no es cierto? Pero acá las laderas no son especialmente abundantes en eso. Hay árboles más dispersos, pero si tú encuentras un bosque de litre, ese bosque de litre está en una quebrada o en un lugar más plano, no necesariamente en un lugar alto. Si tú encuentras un bosque de quillayes que actualmente puedes ver de muy antiguo, esos también están en alguna quebrada, en la parte baja de una quebrada donde los árboles pueden prosperar. ¿Para qué hablar de los peumos? Los peumos son muy frágiles, es un árbol que es muy sensible a la sequía. Entonces, es obvio que van a estar en las laderas sur, que van a estar en las quebradas, pero nosotros estamos cultivando laderas con distintas exposiciones y en esas laderas que eran eh, de menos aporte natural, hemos hecho mucho más que el que se hizo en muchísimo tiempo, porque la vegetación no tenía condiciones para desarrollarse ahí. No, no había cómo retener el agua en ese lugar. De hecho, hay algunos lugares que se están cultivando que están principalmente, eh, ¿cómo se llama? Con cactáceas. ¿M? Claro. Que estén en exposición norte. Toda la exposición norte de nuestra zona central está más bien poblada por cactus, por otro tipo de vegetales que no son los que aportan mucha cantidad de materia orgánica al suelo. ¿Te Mm, fijas? Entonces, en ese sentido, esto ha sido un cambio y más o menos importante. ¿M? ok. O sea, De hecho, hay mineralización del follaje, de las podas que se hacen a los árboles. Las podas quedan ahí mismo. Nosotros no las sacamos para afuera para echarlas a otro lugar. Las incorporamos en el mismo lugar también. es materia ¿Te orgánica fijas? también, que se incorpora. Claro. Y esa materia Sí, orgánica, no sé, pues tú lo mencionaste, pero enfatizarlo un poquito, creo que el control de la erosión, que es esperable que haya en una pendiente tan aguda, eh, el control de la erosión es decir, es fundamental la materia orgánica, pero también en la retención de agua. ¿Ya? sí, Entonces así claro. puede ocupar menos agua, porque si los suelos fueran muy arenosos, el agua pasa muy rápido, como en la playa, ¿no? En cambio, si Sí. son con un buen contenido de materia orgánica, el suelo tiene otra porosidad y por lo tanto retiene mejor el agua. Eso era lo que quería que... Claro, además hay una razón por la que esto debíamos hacerlo. El sistema radicular de esta especie es bastante superficial y necesita vida en los primeros centímetros del suelo para estar en buen equilibrio en el ambiente. ¿Te fijas? Entonces, eh, por eso también buscamos eso. Necesitamos esas raíces en esta condición que no se darían en condiciones naturales acá. Y por lo tanto aportamos extractos de algas, extractos de ácido húmico, también se aportan incluso extractos de la industria con aminoácidos. Mm, Diga, hay hartas cosas que estamos colocando y que hoy día casi todas las empresas tienen o como polvos mojables o como productos en forma líquida que se pueden aplicar por el riego directamente. sí, claro, ¿Mm? claro. Oye, Vicente, fíjate que estaba pensando lo siguiente. Yo me acuerdo en algún momento cuando partió toda esta onda también de la cultivo en cerro, se hablaba mucho, pucha, que la erosión, que con una lluvia fuerte se van a embancar los canales abajo y que, mira, recuerdo haber escuchado hasta que más o menos en la desembocadura del río, no sé a dónde, ya estaba todo embancado por culpa de todo el arrastre de sedimento y gran parte de esa culpa lo tenían los cultivos. Yo digo, con las lluvias que tuvimos de estos 2 últimos años, que ha llovido
lo que llueve en un año normal, pero en un periodo muy corto de tiempo, no he escuchado de que haya habido problemas de escurrimiento, de arrastre de sedimento, porque al final el palto también termina cubriéndote completamente el suelo. O sea, Sí, el mira, impacto de la lluvia es muy baja ahí. ahí es importante mirar datos. La verdad que si tú buscas datos de lo que tú te refieres, son poco y nada. ¿De dónde sale principalmente todo el sedimento, el limo y el arrastre que, por ejemplo, tuvimos el año pasado de la alta cordillera? ¿Mm? Y de ahí es que el año pasado tuvimos embancamientos y cosas en los canales, pero que no estaban relacionados con los lugares donde En el estamos cultivo. cultivando, sino que porque la cordillera tuvo lluvias con isotermas altas y por eso el arrastre fue el que conocimos. ¿Te fijas? Claro, Eh, entonces, yo creo que hay que informarse mucho más. eh, la pendiente de este país es una cuestión a la que estamos acostumbrados nosotros, pues, ¿ah? Tú estás en Yayay, a 20 kilómetros de San Felipe, en la cota 400 o 380, y subes 20 kilómetros y estás en la cota 650, 700. ¿Ah? Entonces, como que nadie se da cuenta de cómo subimos y bajamos, ¿ah? Salvo que anduvieras en bicicleta, yo creo que ahí te das cuenta más fácil. ¿Ah? Pero, no sé. pero en los autos estamos acostumbrados que esto es así, ¿no? Que subimos, bajamos. ¿Ah? Eh, Nuestro país es así, pues tiene una pendiente. Es cuestión que cualquier gallo que venga de Mendoza, oye, suba por la Mm, cordillera, por el embalse Pucherillo, el río Mendoza, hasta llegar a la aduana, no tiene nada que ver esta cuestión con pasar para el otro lado, como te no, encontráis con los claro. caracoles al tiro. ¿Ah? Y ahí con una pendiente enorme. ¿Te fijas? Entonces, hay que, yo creo que para conversar de las cosas, tener mucho más datos Sí, y eso es lo que nos falta. Yo creo que nosotros estamos juntando actualmente, estamos trabajando con gente que lo está haciendo, como por ahí les comenté, no sé si te lo dije, también los holandeses que nos compran han estado contribuyendo a eso, la Embajada de Holanda está haciendo eh, recopilación de información, transferencia de información, mm, porque a ellos les interesa. El sí. proveedor que sea un gallo que sea bien portado, por decirlo de alguna forma. ¿Ah? ¿Mm? Pero fíjate que Mi- esto mismo tiene ah, que ver también con la certificación, o sea, para exportar las paltas, porque principalmente exportamos, a pesar de que comemos harto más palta ahora en Chile también, ¿ya? Pero se exporta y los compradores están muy pendientes cómo lo hacen, ¿ya? No puedes hacer las paltas al lote, tienes que cumplir, y cada año las exigencias son mayores. Claro, pero si tú te fijas, cuando en una certificación cualquiera, lo primero que es revisado en cualquier cultivo es qué está pasando con tus programas fitosanitarios y cómo manejan los pesticidas y los fertilizantes. Esa cuestión es crítica. O sea, si tú ahí tenías una falla, inmediatamente quedáis fuera. Entonces, usando esa misma idea, bueno, vamos a buscar el programa fitosanitario de Palto. ¿En qué problemas tenemos? ¿Qué estamos aplicando? Incluso nosotros sabemos que los peruanos tienen que hacer un montón de aplicaciones porque si no los hongos se los comen. ¿Se fijan? Sí, Acá no hacemos aplicaciones de fungicida en los huertos de Palto, ni uno, cero. Eh, a la fruta en particular. Y que tampoco hacemos de insecticidas, salvo raras veces. Entonces, por ahí, en una certificación, si hay una certificación de huerto, un primer paso nos lo debemos al otro lado. En lo que es fertilizante, ya les comenté antes. Entonces, y después, lo que más han estado buscando es que nosotros acreditemos que somos eficientes en el uso del agua. Y para eso tenemos mucha información, porque por las razones que también comentamos antes, estamos de alguna manera forzados a manejar esa información. ¿Ah? Entonces, eh, generalmente los datos son mucho más abundantes que en otros cultivos, claro. como promedio, ¿no? A veces que los promedios son siempre malos. ¿Mm? claro. Pero en la disponibilidad de datos, yo siempre, bueno, me han escuchado muchas veces decir, muchas veces es sorprendente ver en la oficina de un predio muchos archivadores desde el año del cohete, con sus rótulos y qué sé yo, de papel.
Y eso es una cantidad increíble de información, pero no sirve para nada, ¿ya? Porque están Sí. papeles y nadie la procesa. Entonces, el uso y el procesamiento de datos, no sé, me parece a mí que es una cosa esencial en este momento, que de la alta tecnología, digamos. Hoy día tenemos cómo acceder a eso y la cuestión es cómo cruzar datos. Por ejemplo, Claro. hoy día en la mañana, o sea, en la tarde fueron drones a hacernos en un KMZ que hicimos unas fotografías para poder ver qué es lo que está pasando con la densidad de árboles que está ahí en una plantación que hicimos ahí en un suelo bien difícil. Eh, Tenemos esos datos, tenemos los datos satelitales con los que estamos intentando trabajar. No ha sido fácil la cuestión de los NDVI, pero estamos en eso. Y en relación a la información de riego, y estamos con información de seguimientos diarios, semanales. De hecho, hace poco, horas, estábamos conversando con una persona de administración del cómo es que todas las semanas gestionamos la información. Ya. Y las personas que están haciendo el trabajo de campo están Sí. recopilando los datos para hacer la gestión. ¿Te fijas? Entonces, en eso hemos avanzado mucho. O sea, tenemos con qué responder a alguien que requiera, oye, ¿qué es lo que está pasando? Aquí están los datos, no mis impresiones. Pues yo puedo tener muchas Sí. impresiones, pero eso es una cuestión que es subjetiva. Pero esta agricultura de la que estamos hablando, evidentemente que es un cambio muy fuerte y justamente resuelve una falencia grave, como la que decía Eduardo, juntar datos y no poder procesarlos porque no teníamos los aparatos, los equipos ni la tecnología. Hoy día está, por lo tanto, las respuestas que podemos dar son mucho más certeras. Vicente, lamentablemente el tiempo voló. Hay muchas ideas, cosas anotadas ahí que podríamos haber seguido conversando, pero como ves, se hace siempre poco. A nombre de AGER, con Eduardo también, ¿no es cierto? Te queremos agradecer el tiempo que te tomaste para conversar con nosotros y tratar de desmitificar estas cosas que de repente pesan sobre el cultivo, un cultivo que, insisto, que creo que puede ser un ejemplo de cómo hacerlo sustentable. ¿Ya? Te agradecemos tu Bueno, tiempo. mucho. Muchas gracias por contactarme y estamos trabajando duro porque las cosas que comentaste estén disponibles, para que todo el mundo sepa de primera fuente con toda transparencia. Así que Exacto. muchas gracias por haberme contactado. Que estén muy bien. Gracias, Vicente, gracias, Eduardo, y a nuestros seguidores los esperamos en un nuevo AgriFuturo. Gracias.